Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal en donde hablamos de salud y gestión menstrual. En el día de hoy vamos a hablar de el dolor menstrual y las múltiples causas que pueden haber en relación al dolor menstrual. El dolor menstrual o dismenorrea es muy frecuente, es muy común, pero no es normal, no es parte de la menstruación. No está bueno que siempre que menstruemos nos duela y está bueno identificar cuándo es un dolor que nos está diciendo algo acerca de nuestra salud y cuál es la incomodidad normal de menstruar, ¿no? Porque la menstruación es un proceso inflamatorio. Es verdad que es un poco incómodo porque el útero crece 3 veces de tamaño. Es un momento donde tenemos mayor sensibilidad, pero no debería doler. Entonces vamos a hablar de las distintas causas que hacen que la menstruación duela. Lo primero que tenés que saber es que cuando tenemos dolor menstrual lo que duele es el útero y no los ovarios. Los ovarios no duelen durante la menstruación, sí pueden doler, de hecho tiene un nombre muy raro que lo voy a dejar por acá, el dolor de ovarios. Mittelschmerz. Y puede doler más cerca de la mitad del ciclo cuando estamos ovulando. Es un signo secundario de ovulación. Pero no duele cuando estamos menstruando. Comúnmente al dolor menstrual le llamamos me duelen los ovarios, pero está mal dicho y está bueno corregir eso y empezar a entender que lo que duele es el útero. Una de las principales causas del dolor menstrual es el desequilibrio hormonal por el déficit de progesterona. La progesterona es una hormona que se segrega luego de la ovulación. Para obtener progesterona es necesario que ovulemos. Y esta hormona lo que hace es produce un efecto desinflamatorio en el cuerpo, detiene el crecimiento endometrial y hace que el útero permanezca en su lugar. Por eso viene de progestación, porque en caso de que haya una fecundación es la que evita que se produzca, por ejemplo, un aborto espontáneo, va a sostener el endometrio. Pero también es responsable de detener el crecimiento endometrial. Ustedes saben que el endometrio es la capa más interna del útero y es la que se desprende durante la menstruación. Entonces, cuando tenemos déficit de progesterona, lo que sucede es que puede haber mucho crecimiento endometrial y después tengamos menstruaciones más abundantes. Además, tiene un efecto sedante en el cerebro. Entonces, cuando tenemos algunos síntomas como irritabilidad, mal humor, premenstrual, tiene que ver con también déficit de progesterona y el dolor está totalmente asociado a eso porque es una hormona que produce un efecto desinflamatorio en el cuerpo. Por otro lado, tenemos que entender que el déficit de progesterona se produce por un exceso de estrógenos, porque las hormonas sexuales, las hormonas del ciclo menstrual ovulatorio, trabajan de forma alternada y en contraposición. Durante la primera parte del ciclo, lo que abundan son los estrógenos, que nos ayudan a que el endometrio crezca nuevamente, que nuestros fluidos cervicales se vuelvan más fértiles, entre un montón de otras cosas y otros beneficios también que tiene producir estrógenos para la salud. Y la progesterona, que se produce en la segunda mitad del ciclo luego de la ovulación, contrarresta los efectos del estrógeno, hace que el fluido cervical, por ejemplo, se seque o ya haya menos, detiene el crecimiento endometrial. Entonces, cuando hay demasiado estrógeno, por más que tengamos una cantidad normal, adecuada de progesterona, no alcanza a contrarrestar los efectos del estrógeno porque hay mucho estrógeno en sangre. Esto es lo que comúnmente sucede. ¿Y por qué hay mucho estrógeno en sangre? Una de las principales causas de este exceso de estrógeno es la inflamación en el cuerpo. Cuando digo inflamación me refiero a inflamación inmunológica, es decir, la inflamación como un proceso de defensa que tiene el cuerpo cuando siente que hay algo que hay que cuidar, que atacar, digamos. Y esta inflamación se produce muchas veces por la alimentación inflamatoria, que es la alimentación más común en Occidente. Quiere decir alimentación inflamatoria con exceso de azúcar. Azúcar en forma de hidratos de carbono, ultraprocesados, exceso de frutas, lactosa, son todos tipos de azúcar que hacen que se produzca esta respuesta inflamatoria en el cuerpo y que se produzca mucho estrógeno, que el estrógeno no se pueda eliminar correctamente, y esto puede ocasionar desequilibrios hormonales que después lleven al déficit de progesterona, que va a llevar a tener
este dolor menstrual o esta inflamación excesiva durante la menstruación. Como les decía, la menstruación es un proceso inflamatorio, pero cuando tenemos este desequilibrio hormonal vamos a estar mucho más inflamadas y además nos va a doler. De paso les digo que tengo un curso en el que hablamos de salud menstrual y alimentación, en donde hablamos en profundidad de este tipo de inflamación y cómo tratarlo a través de una nutrición adecuada. Pero eso lo dejamos para otro video, les voy a dejar el link para que vean de qué se trata el curso acá abajo. Por otra parte, otras cosas que pueden causar inflamación son el cigarrillo, el consumo de alcohol, el estrés y un biorritmo un poco desequilibrado. Biorritmo es los tiempos que tiene el cuerpo para dormir, para comer. Cuando no respetamos eso, también se puede generar este desequilibrio hormonal del cual les hablaba. Otra cosa que puede causar dolor menstrual es el exceso de prostaglandinas. Las prostaglandinas son unas sustancias químicas que se segregan al momento de menstruar porque lo que hacen es ayudar al endometrio a que se desprendan, generan un movimiento en el útero que hacen que finalmente las paredes del endometrio caigan y es lo que nosotros percibimos como el sangrado menstrual. Pero gracias a esta alimentación inflamatoria, el consumo de carne y principalmente los días antes de menstruar, si estamos comiendo cosas fritas, cosas con demasiada harina o alcohol o fumar los días antes de menstruar, estas citoquinas inflamatorias se segregan en mucha cantidad y nos generan ese dolor que te duele cuando te sentás, un dolor hasta en la espalda, como un dolor por toda la zona del vientre, es por este exceso de citoquinas inflamatorias o prostaglandinas, perdón, tiene dos nombres, o citoquinas inflamatorias o prostaglandinas. En principio nos ayudan, pero en exceso duele. Otra de las causas, además de las causas hormonales, son las causas sociales. La menstruación está muy invisibilizada como parte de un proceso sexual y el útero está muy invisibilizado en relación a su función con el placer. El útero es un órgano eréctil que está involucrado en el placer, pero socialmente solamente se asocia al momento de la gestación o al momento de la menstruación como algo negativo. Esto hace que nos alejemos del conocimiento del útero como un órgano sexual, un órgano que nos puede brindar placer, lo invisibilicemos y se rigidiza el útero, ¿sí? No se le presta atención a los cuidados, al funcionamiento que tiene, a la importancia que tiene para la regulación de nuestra salud. Y este desconocimiento va a hacer que después no entendamos las necesidades que tenemos durante la menstruación y que no entendamos ni siquiera que lo nombremos, esto que hablábamos antes, ¿no? Que me duelen los ovarios, no sabemos ni siquiera que en realidad es el útero el que duele o que cuando estamos menstruando crece 3 veces de tamaño y por eso tenemos la panza de esa manera, por ahí no usamos la ropa adecuada para estar cómodas en ese momento y usamos ropa muy ajustada. Todo eso va a llevar a que el momento de menstruar sea más incómodo y por supuesto doloroso. Otra de las causas del dolor menstrual son las causas culturales que tienen que ver con el desconocimiento de las necesidades de las personas menstruantes. Y esto lo vemos mucho en las publicidades, por ejemplo, de productos de gestión menstrual descartables que dicen este producto te va a ayudar a seguir adelante, que nada te detenga, ¿no? Como ahora con esta visión también de mujeres súper productivas y fuertes y empoderadas, pero que el momento de menstruar no te des cuenta que estás menstruando y que no dejes de hacer tus actividades. Y en realidad el cuerpo nos pide todo lo contrario, es un momento en donde necesitamos parar, dejar de hacer nuestras actividades y descansar, pero en la sociedad, en esta sociedad que es como hiperproductiva, no hay momento para ese descanso, entonces a las personas menstruantes les puede generar algo de culpa o siguen con sus actividades normalmente y esto va a hacer obviamente que estemos muy incómodas porque en el momento de menstruar estamos más sensibles, necesitamos dormir más, comer más, nuestra mente está muy dispersa, entonces no podemos hacer frente a las actividades que hacemos todo el tiempo, pero como no hay un lugar en la sociedad para eso, porque está muy invisibilizado o está como se dice de una manera peyorativa, ¿no? Como uy, te vino, uy, está histérica porque le vino. Realmente no hay lugar para que las personas puedan descansar, se entienda que esos días van a estar más distraídas, van a necesitar comer más, no van a tener ganas de hacer cosas o de ver tantas personas como por ahí habitualmente, y eso está bien, es un momento, son 1 o 2 días y luego volvemos a nuestro ritmo habitual, pero al no darle espacio a esto vamos contra la corriente y eso puede hacer también que esos días
no escuchemos lo que estamos necesitando, lo que está necesitando nuestro cuerpo, y obviamente la menstruación va a ser incómoda porque estamos haciendo lo contrario a lo que nuestro cuerpo está pidiendo y necesitando. Otra de las causas del dolor menstrual son causas socioambientales. La forma en la que de escolarización, en la que trabajamos, la manera en cómo disciplinamos los cuerpos, ¿no? Que hay que estar derecha, que las piernas cerradas, que sentadas en una silla, todo esto lleva a rigidizar la zona de la pelvis, además que no tenemos ningún conocimiento del suelo pélvico y la importancia que tiene para la salud, pero todas estas posturas hacen que el útero esté cada vez más rígido, más contraído, y que al momento de menstruar lo que nosotros sentimos son contracciones o más bien calambres. El útero, como les decía, se mueve, es un músculo, tiene fibras musculares, y al momento de menstruar genera unos movimientos para desprender el endometrio. Pero si, como todo músculo, si nunca lo movemos, si está todo el suelo pélvico contraído, muy rígido por las posturas que socialmente se nos inculcan desde muy pequeñas, ¿no? Esto de estar mucho parado o sentado y no tanto en el piso, o siguiendo los movimientos que el cuerpo requiera, o en la posición de cuclillas, todo eso va a hacer que cuando el músculo del útero se quiera mover, vaya a doler. Es lo mismo que si nosotros tenemos el brazo todo el tiempo así, no sabemos que el brazo tiene estos movimientos, no los desconocemos y estamos durante muchos años de nuestra vida con el brazo así. Cuando el brazo se quiera mover, o nosotras querramos mover el brazo, mejor dicho, va a doler. Lo mismo pasa con el útero. Entonces, lo que sentimos cuando tenemos esos dolores, esas punzadas muy fuertes, en realidad son calambres. No es parte del proceso fisiológico normal del cuerpo. Para evitar eso, entonces está bueno empezar a movilizar las caderas, a conocer el suelo pélvico, a hacer ejercicios que nos ayuden a abrir las caderas y empezarle a darle movilidad a esta zona del cuerpo. Otra de las causas ambientales tiene que ver con los disruptores endocrinos, que son sustancias químicas que contienen algunos componentes como de higiene personal, o en el aire, o con los agrotóxicos. Tienen pesticidas o en el agua también. Todas estas son sustancias químicas que generan una disrupción endocrina, es decir, interfieren en la comunicación hormonal y pueden producir este déficit de progesterona del que hablábamos al principio. Por eso es muy importante tratar de usar productos de fitocosmética, tener cuidado, digamos, con los ingredientes de los productos. Lo podemos ver en otro video cuáles son los disruptores endocrinos más comunes, para que podamos evitarlos, porque estos disruptores endocrinos a largo plazo pueden generar este desequilibrio hormonal. Otra de las causas del dolor menstrual tiene que ver con causas psicológicas, ¿sí? Causas psicológicas se refiere a que todo esto que venimos hablando de cómo la sociedad ve a la menstruación y cómo percibimos la mayoría de las personas menstruantes la menstruación, es como algo sobre lo que no tenemos control. La menstruación se percibe como algo que irrumpe y que es molesto de por sí, porque ese es el discurso social que hemos venido recibiendo, que es algo sucio, que es algo incómodo, que es algo que mejor, si no lo tenemos, o mejor esconderlo, o no decir que estamos menstruando. De hecho, la palabra menstruación se usa muy poco. Generalmente se usan palabras como me vino, estoy indispuesta, mi ciclo. No se usa la palabra menstruación en sí. Y este rechazo que siente la sociedad, que sienten las otras personas, o asociarla a algo asqueroso, hace que la persona que menstrua también se sienta mal en ese momento, quiera esconderlo, se sienta avergonzada. Y por otra parte, una sensación de impotencia al no saber cuáles son estas necesidades que les comentaba antes, ¿no? Como un dolor que irrumpe, al no saber, no conocer que es parte, ¿no?, de un ciclo. Entonces a veces ni siquiera tenemos control en qué momento nos va a venir. Es algo que nos sorprende, que nos manchamos, que todo esto hace que nos tengamos un sentimiento de impotencia, ¿no? Que estemos en un lugar de pasividad por no saber qué es la menstruación, para qué menstruamos, cómo es ese ciclo en el que la menstruación es parte, ¿no? Todo esto hace a que tengamos esta sensación de impotencia que les decía, y muy distinto es cuando podemos entender, por ejemplo, me duele la menstruación porque, claro, estuve comiendo muchas harinas, yo sé que reduciendo las harinas o no tomando alcohol los días antes de menstruar, los dolores disminuyen o ya no los tengo.
si me duele un día, sé por qué me duele y también tengo las herramientas para evitar ese dolor. Esta posición más activa, en este segundo caso que les digo, también va a cambiar la manera en cómo percibimos el dolor. Por más que tengamos dolor, no es lo mismo sentir un dolor que irrumpe, que no sé por qué lo estoy sintiendo, a un dolor que, ya sé por qué me pasa, está bien, me tomo un ibuprofeno, pero sé cómo cuidarme para que no me pase todos los ciclos que tenga este dolor menstrual. Y por otra parte, la menstruación siempre estuvo muy fuertemente asociada al ser mujer. Y hay muchas personas que no se identifican con el género mujer, entonces la menstruación pudo haber sido un evento un poco traumático porque una de las frases que se dicen a las personas que empiezan a menstruar es ahora te hiciste señorita o ahora te podés quedar embarazada. Entonces esto puede transformar al momento de menstruar en un hecho traumático, ¿no? A esa primera menstruación, porque no nos identificamos con la palabra señorita o en esa edad estamos lejos de querer ser señorita, o personas que no se identifican con el género mujer, entonces les puede generar un rechazo más grande el hecho de menstruar y después esto puede llevar a tener problemas o a tener dolores menstruales, ¿no? Estas son las causas psicológicas del dolor menstrual, o mucha incomodidad menstrual o problemas relacionados con la menstruación, por este rechazo a ese proceso sexual del cuerpo que está asociado a un género, pero que en realidad no tiene nada que ver. El género es una construcción social y esto es algo que pasa a las personas que tienen útero, simplemente. Entonces es muy importante no decir estas cosas, no decir ahora te hiciste señorita durante la primera menstruación para que no sea un hecho traumático esa primera menstruación y ni hablar de ahora te puedes quedar embarazada, porque al final la menstruación en muchas personas se asocia a algo, al miedo al embarazo, ¿no? Como algo negativo. Uy, ahora me tengo que preocupar de no quedarme embarazada, cuando en realidad la menstruación tiene un significado mucho más amplio. El ciclo menstrual ovulatorio y la fertilidad va mucho más allá de la posibilidad de gestar, tiene que ver con un proceso de salud muy importante. De hecho hay autoras que le llaman el quinto signo vital, porque a partir de este ciclo menstrual y de cómo está nuestra menstruación podemos saber muchas cosas, acceder a mucha información en relación a la salud en general, y eso es una información muy valiosa. Como les digo, está mucho más allá que solo la capacidad de concebir. Por último, otra de las causas del dolor menstrual son las causas inmunológicas. Y esto tiene que ver con afecciones como, por ejemplo, endometriosis, que están relacionadas a una afección inmunológica, a una inflamación inmunológica. En estos casos es muy importante consultar con un ginecólogo o una ginecóloga para descartar que no haya endometriosis. Una cosa que es importante saber es que si bien el dolor menstrual del que les estuve hablando a lo largo de todo el video es un dolor que si nosotros nos tomamos un ibuprofeno o nos tomamos un tecito con hierbas que son desinflamatorias y calmantes, ese dolor va a pasar. Es un dolor que suele ser de un momento, no nos acompaña durante todo el día, puede ser muy fuerte, pero durante un momento del día, durante 1 o 2 días. Ahora, si vos tenés un dolor que te acompaña durante 4 o 5 días, que lo tenés antes de menstruar, después de menstruar, todos los días durante tu menstruación, es un dolor incapacitante, un dolor que te llega a dar náuseas, un dolor que quizás te tomás un ibuprofeno y no se te va, o te tomás un tecito con estas hierbas desinflamatorias y no se te va, ahí estamos hablando de otro tipo de dolor menstrual que puede estar asociado a esta afección endometriosis, que está subdiagnosticada justamente por la naturalización que hay del dolor menstrual. Como bueno, es parte de la menstruación, hay muchas personas que no consultan sobre este dolor o lamentablemente que van a profesionales y los profesionales lo desestiman, también diciendo esto de que es parte de menstruar, porque la menstruación es un proceso inflamatorio. Sí, es verdad, es un proceso inflamatorio, pero no es para nada normal ese dolor. No es normal el dolor, si duele, a veces duele por estas cuestiones que les dije, pero podemos evitarlo tranquilamente, y cuando hay dolor menstrual el cuerpo nos está diciendo algo, nos está diciendo hay exceso de inflamación, nos está diciendo hay exceso de estrógenos, nos está ayudando a que prestemos atención, o en estos casos donde el dolor ya es tan intenso, también puede estar asociado a endometriosis, y la endometriosis es algo que se puede tratar. Entonces es muy importante poder diferenciar estos dos tipos de dolor menstrual y hacer la consulta correspondiente. Si ese profesional no nos da mucha bola, vamos y buscamos otro.
Y otra cosa en relación al dolor menstrual que no dije, que no estaba en ninguna de estas causas, pero que está bueno mencionar, que también está la incomodidad y dolor menstrual puede estar muy relacionada a la forma en que gestionamos la menstruación, es decir, qué hacemos cuando menstruamos para atender, ¿no? a eso que nos está pasando. Desde los productos de gestión menstrual que usamos, si usas productos descartables, la menstruación va a ser más incómoda porque altera el flujo menstrual, hace que la menstruación tenga olor, que te pique la vulva, todo eso va a hacer que tu menstruación sea mucho más incómoda y por supuesto desagradable, y eso no es parte de la menstruación. La menstruación no tiene por qué ser incómoda ni desagradable, no tiene olor fuerte, ni siquiera debería doler, ¿sí? Entonces, cuando cambiamos a productos más amables con nuestro cuerpo, como los productos de gestión menstrual ecológicos, como la tela, la copa menstrual, además de que vamos a empezar a tener otro conocimiento de la menstruación, evitamos todas estas molestias que son totalmente innecesarias. Y por otra parte, gestión menstrual también tiene que ver con estos cuidados que les mencionaba antes, ¿no? Con poder darnos lugar para el descanso, con comer adecuadamente, tomar más agua, evitar hacer actividades físicas muy fuertes o evitar ir a lugares donde por ahí no vamos a estar cómodos, vamos a estar con mucha gente, mucho tiempo parado. Esto tiene que ver a cómo gestionamos nuestra menstruación, qué hacemos durante esos días, si nos damos permiso para descansar, para dormir más, para trabajar un poco menos, comer adecuadamente, seguramente la menstruación no duela y sea mucho más agradable. Entonces también es importante atender a esto de la gestión menstrual. Igualmente acá creo que me estoy yendo un poco al abordaje integral del dolor menstrual, que lo vamos a dejar para otro video. Bueno, hasta acá entonces, espero que les haya servido esta información y déjenme en comentarios cualquier duda que tengan al respecto y nos vemos la próxima.